No creo descubrirle nada a nadie si decimos que en Días Extraños se habla mucho de libros. Prácticamente todas las semanas viene algún autor a contarnos lo que ha escrito, pues básicamente porque lo he leído y me ha parecido interesante para que lo comparta con todos nosotros. Pero en muy raras ocasiones tenemos el privilegio de hablar de un libro que aún no se ha publicado, pero que he tenido el privilegio de leer. Y he tenido el privilegio de leerlo porque su autor, Joel Solá, es miembro de La Extraña Familia, es seguidor del programa, me lo mandó, pues supongo que para ver qué me parecía, y me ha parecido una maravilla. Primero porque trata de un tema que le tengo especial cariño. En muchas ocasiones hemos hablado en este mismo programa de la muerte de Marilyn Monroe, del misterio que hay alrededor de la muerte de Marilyn Monroe. Y bueno, es un gran misterio, es una gran teoría de conspiración, es un hecho fundamental, es un hecho atractivo, pero claro, esto eclipsa en muchas ocasiones a la persona, a un ser humano que tiene una biografía fascinante, y esa biografía fascinante la ha escrito Joel Solá, que bueno, lo ha hecho de una forma amena, lo ha hecho de una forma cercana. Lo has hecho muy bien, Joel. Bienvenido a Días Extraños. Hola Santiago, buenas, ¿qué tal? Bien. Pues enhorabuena por este 50 centavos por tu alma, que es así como se titula el libro. Y oye, ¿qué te inspiró para escribir una biografía de Marilyn? Bueno, a ver, para empezar, yo he de decir que conocía, por supuesto que conocía el personaje de Marilyn Monroe porque es un icono, es internacional. Pero cuando me interesé por ella y cuando empecé a conocerla, digamos, en profundidad, no fue a través de ella directamente, sino fue a través de uno de sus maridos, que fue Arthur Miller. ¿Sí? Porque, bueno, yo siempre he escrito, bueno, siempre me ha gustado escribir, siempre he estado escribiendo, entonces Arthur Miller fue dramaturgo, escritor, tal. Y entonces, bueno, una vez vi un documental sobre él, aparecía ella, entonces trataban su relación entre él y ella de una forma que me pareció súper compleja, súper interesante, de una manera que no viene a ser la habitual de, pues, no sé, de la frivolidad con la que a veces se tratan las relaciones entre las parejas famosas, por así decirlo. Sí. Y entonces a partir de ahí empecé a rebuscar, pasé de Miller, por así decirlo, y empecé a interesarme sobre ella, sobre su figura, y descubrí que era un personaje riquísimo, que era un personaje que tenía mucho que contar, y que nos habían estado, bueno, ¿cómo decirte? No que nos habían estado ocultando información, porque tampoco es eso, pero bueno, que la Marilyn, la imagen que nos ha llegado a nosotros, es una imagen, yo creo que distorsionada. Un personaje hipersexualizado, a la que le han añadido un montón de mitos, de frivolidades, porque, bueno, hay cosas que venden, digamos, por así decirlo, de cara a la opinión pública. Y yo creo que en su época y también después de su muerte, pues todo eso como que boom, se expandió. Y entonces yo empecé a ver que, bueno, que Marilyn daba para más, que era una mujer con una personalidad increíble, con una inteligencia también muy alejado del mito de la rubia tonta, que eso fue lo que le quisieron encasillar, digamos, ahí, porque les convenía a las productoras, les convenía al cine. Bueno, pues el personaje que construyeron encima de Norma Jean, ¿no? Que es su nombre real. Y así fue como empecé más o menos a interesarme por ella. Y una de las cosas que más me ha gustado de tu libro es que es un libro muy centrado en la persona, no en el personaje. Y en este caso eso es clave porque el personaje en su momento, bueno, y ahora, ha devorado por completo a la persona, se la ha comido, se la ha tragado. Y yo creo que ni la historia ni incluso los fans comprenden muy bien todavía a Marilyn Monroe. Sí, claro, totalmente. Es que es lo que te comentaba, el personaje que construyeron sobre ella, porque a ver, en su momento y hoy en día también, pues un buen físico pues vende. Eso es una cosa que es universal. Y entonces se aprovecharon de eso. Yo pienso que también se aprovecharon de que ella llegaba en unas circunstancias, bueno, con un sueño muy grande por cumplir, que era el
el de ser actriz, el de ser no tanto famosa, sino el ser reconocida, ser querida, ¿no? Por el gran público, y entonces aprovecharon a lo mejor un poco que ella venía con esas ganas, con esa ansia, y que también fue un personaje solitario. Nunca tuvo el respaldo, pues, de eso, de una familia detrás, incluso de una pareja. Tuvo parejas que le ayudaron mucho, en un cierto sentido o en otro. También metieron un poco la pata con ella, pero bueno, nadie es perfecto, digámoslo así, pero se aprovecharon de eso, de no me gusta utilizar la palabra desvalida, por decir que no, es que era una desvalida, era una pobrecita. No, tampoco es eso, pero sí que es verdad que tenía una situación también económica en la que si ella quería cumplir su sueño y quería comer y quería salir adelante, tuvo que aguantar muchas cosas y acceder a muchas cosas que no... Bueno, de hecho, el mismo nombre al principio no le hizo mucho gracia lo de Marilyn Monroe, pero bueno, tampoco podía elegir demasiado, ¿no? ¿Cómo has investigado su vida? Porque de todas las biografías que conozco, la de Marilyn Monroe es una de las que tiene más puntos oscuros. Hay un montón de épocas de su vida, de momentos, especialmente antes de ser estrella, pero también en la última etapa, que no se sabe dónde estaba, qué hacía, qué era de ella. Claro, esto supongo que dificulta mucho las cosas. ¿Cómo te las has apañado? A ver, es que es tanta la información que hay y a veces es tan repetitiva. Yo me he encontrado con cosas tan repetitivas, datos tan que era lo mismo. Y hay que indagar bastante, pero yo creo que cuando un personaje es tan expansivo, lo han expandido tanto, tan conocido como cuando es muy desconocido, son dos cosas que al final es casi lo mismo, porque para encontrar información, fiar y que te sirva, es difícil. También con los documentales, que también hay un montonazo. Yo he estado leyendo, te puedo decir, a lo mejor me habré leído unas 10 biografías más o menos. Así, digamos que extrayendo datos, a lo mejor 10, y leyendo las de pe a pa, pues a lo mejor 7, pero hay, no lo sé, decenas, en lengua inglesa, en inglés hay, no sé ni cuántas. En cuanto a los puntos oscuros, es una pregunta que a veces me di cuenta de que se me hacía muy difícil seguirle la pista, porque establecer una cronología es complicado. Sí, me di cuenta de eso. Se mudó muchísimo, cambió muchísimo, ya no solamente de casa, de dirección. Era una trotamundos, no en el sentido de que viajaran muchísimo fuera de Estados Unidos, pero sí que se movió mucho, y sobre todo hubo unos años en la etapa, digamos, bueno, en su primera etapa, digamos que no salió de Los Ángeles, por así decirlo. Pero luego cuando estuvo yendo y viniendo de Nueva York a Los Ángeles y tal, ahí se movió mucho, conoció muchísima gente y te era difícil, digamos, que encajar qué pasó antes, qué pasó después, a quién conoció primero, quién le aconsejó, quién le dijo. Y así puntos oscuros, por ejemplo, a lo mejor se podría destacar el tema de su etapa en el orfanato cuando era muy niña. Porque aquí también pasa una cosa curiosa, que es que ella sabía venderse muy bien. Y ella contaba una serie de historias y de cosas que yo creo que luego también las productoras de cine se encargaron en apoyarla, en hacerse ese tipo de publicidad, porque es verdad que quedaba estupendamente decir que había sido una huérfana total, cuando es verdad que tenía a su madre, aunque estaba enferma, aunque no la pudo cuidar todo el tiempo que hubiese sido lo normal. Pero, por ejemplo, ya del orfanato contaba cosas muy terribles, que la maltrataban, que la hacían trabajar todo el día. Y vale, es verdad que era una vida para un niño de 7, 9 años, pues era duro, era triste. Pero no la trataban peor que al resto de los niños. Y no es que la molieran a palos. A ver, los niños tenían que hacer una serie de trabajos dentro de la institución y poco más. Pero claro, eso ella, es verdad que venía, digamos, ya un poco magullada, en el sentido de que había estado pues en distintas casas de acogida y tal, pues ahora le tocaba otra más, volver a empezar, y entonces todo eso, boom, también se maximizó. Y yo pienso,
porque yo creo que he intentado no hacer una biografía blanca sobre Marilyn. Marilyn perfecta, inmaculada, no tenía un defecto. No, tenía defectos y tenía problemas y tenía mala leche, con perdón, como cualquiera de nosotros. Entonces, también yo huí un poco de eso, tanto de demonizar a tal personaje como, ay, pues era lo más maravilloso. No, tenía sus luces y sus sombras. Y yo creo que un poco de sombra era bueno, pues que a veces sí, tenía que inventar un poquito, tenía que llorar un poco, pero lo hacía con mucha inteligencia y con mucho carisma, la verdad. ¿Cuál crees que fue el acontecimiento más significativo de su vida, el que la marcó para siempre? ¿Tal vez ese abuso sexual que sufrió de niña? Pues yo creo que no. Yo creo que el acontecimiento fundamental, que sin eso Marilyn no hubiese sido Marilyn, la pequeña Norma Jean nunca hubiese sido el personaje que conocemos hoy, yo creo que fue el caer en Los Ángeles en la época, digamos, un poco del boom del cine, las productoras, cuando empezaban a crecer los mitos, grandes mitos de Hollywood, aunque ya habían leyendas, por así decirlo, antes de ella, ¿no? Pero yo creo que caer en ese momento, y también con su madre, que fue un personaje complicado, que es verdad que era una mujer difícil, enferma, y luego una de sus cuidadoras cuando era niña, que era Grace, ay Dios, ahora se me ha ido el nombre, Grace McKee, aunque luego cambió el nombre a Grace Goddard cuando se casó con su otro marido, pues Grace, que era una amiga de su madre, era una amiga íntima de su madre. Hay que decir que su madre trabajaba en unos estudios de cine, cortando negativos, era cortadora de negativos, trabajaba ahí. Entonces, bueno, pues se hicieron migas de estas dos mujeres. Luego nació Marilyn, y como Grace era gran amiga de Gladys, que era la madre de Norma Jean, pues luego cuando Gladys se fue al hospital por sus problemas psiquiátricos que arrastraba, pues Grace hizo cargo de Norma Jean. Y lo que ella le inculcó, a lo mejor nos puede parecer un poco frívolo, ¿no? Y yo lo pienso, y creo que tanto hoy en día como antes, pues a una niña pequeña a lo mejor invitarla a maquillarse, a ir mona, bien vestida, pues, hombre, a lo mejor choca un poco. No voy a decir que es lo más correcto del mundo, pero meter en la cabeza que podía ser una mujer muy guapa y que podía salir en la tele, en el cine, porque en aquella época la tele no estaba todavía, digamos, como lo que es hoy en día. Entonces, que podía ser admirada en ese sentido, yo creo que la marcó profundamente, porque si hubiese caído, por ejemplo, esta pregunta me la he hecho muchas veces, en una familia de granjeros de Missouri, pues a lo mejor sí se hubiese interesado por el cine y hubiera visto revistas y tal, pero pum, justo en ese momento y con ese ambiente, yo creo que eso la marcó profundamente. Y en cuanto al abuso sexual, aquí hay mucha polémica, y creo que es un terreno muy resbaladizo. Muy difícil de tocar, pero yo pienso que Marilyn era una mujer totalmente liberal, puede que incluso más liberal para nuestra época. A lo mejor incluso en esta época nos seguiría pareciendo, o bueno, les parecería a muchos pues una mujer demasiado liberal, ¿no? Pero claro, imagínate, en los años 50, pues su forma que tenía de relacionarse, la forma que tenía de vivir su sexualidad, que era de una forma totalmente libre, a veces, pues sí, cometiendo infidelidades, porque yo creo que esto es difícil de tapar, ¿no? ¿Cómo lo justifica? Pues sí, en algún momento fue infiel. Se puede decir que por unas circunstancias o por otras, pero lo fue. Entonces era una mujer tan libre en ese aspecto, que más allá del abuso sexual que sufrió en su infancia por parte de... se supone, porque no está del todo claro, que pudo haber sido pues el marido de Grace Goddard, que era el marido de la que era su cuidadora en ese momento. Que bueno, no está muy todo claro qué le hizo, qué pasó, qué ocurrió. Yo he escuchado y he leído hasta que la violó y la dejó embarazada. No lo sé, no creo que llegara a tantísimo, pero desde luego claro que fue una agresión brutal para una niña.
Pero yo no creo que eso le hiciera crecer con un concepto de la sexualidad más ni mejor ni peor. Yo creo que yo hubiese sido la misma. Creo que hubiese sido la misma. De todas formas, este episodio sí que contribuyó, desde luego, de una forma absolutamente negativa y, bueno, que fue un acto deplorable, así de claro, sí que contribuyó a fomentar sus miedos, sus paranoias incluso, bueno, toda la compleja psicología que ella tenía, y esto, claro, desde luego que fue un shock y un trauma que no la ayudó en ese aspecto, bueno, en ninguno para nada. Como decías, tu libro no es ni mucho menos una loa sin condiciones a la figura de Marilyn. Presenta virtudes, presenta defectos, presenta episodios en los que queda bien y episodios en los que no queda tan bien. De todas esas virtudes y todos esos defectos, ¿cuál crees que fue su característica más definitoria, su característica más destacada? Pues sus virtudes y sus defectos. Hombre, en cuanto a virtud, la inteligencia y la simpatía que tenía. Era una mujer con mucha chispa, con mucho coco, muy rápida. Yo creo que sabía perfectamente lo que hacía y sabía perfectamente en los líos que se metía. Y luego también una parte que yo creo que toca los dos polos, la virtud y el defecto, que bueno, que siempre se le ha achacado el defecto de mujer interesada, mujer pues que se acuesta con cualquiera para conseguir lo que ella quiere, y al contrario, yo creo que eso no era un defecto, sino que era una virtud, en el sentido de que sí que creo que nunca se acostó con nadie, con ningún hombre por un interés económico, ni por un interés directamente, pues porque me va a regalar esto o porque me va a dar aquello, por así decirlo. Sí. Sí que hubo situaciones en las que tuvo que acceder porque, bueno, el Hollywood de la época, como el Hollywood de hoy, pues está lleno de manzanas podridas. Había su Harvey Weinstein de aquella época, ¿no? No, muchísimos. Sí, bueno, Marilyn podía haber encabezado perfectamente el primer Me Too de la historia de Hollywood, porque eso ya lo sufrió en sus propias carnes. De hecho, hay un episodio que es cuando ella conoce a Johnny Hyde, que era un productor de la época, era un hombre que, bueno, un agente que se dedicaba a descubrir nuevos talentos, a chicas, y este hombre le ofreció matrimonio. Y además es que no era anciano, porque no era muy mayor, pero tenía un problema cardíaco, y bueno, en aquella época parece que no le quedaba mucho, y efectivamente no le quedó mucho. Al poco tiempo de conocer a Marilyn y de estar con ella, murió. Y si Marilyn hubiese aceptado ese matrimonio, se acabó. Quiero decir, hubiese sido rica, le hubiese caído un par de milloncitos, que en la época era muchísimo, y ya está. Se acabó a hacer películas, a vivir la vida y punto. Y sin embargo no quiso porque su sueño era otro, y ella no quería pasar a la historia como una mujer que se vendió, o como ya está, simplemente he llegado aquí, ahora soy millonaria y ya me acuesto a dormir. Ella quería luchar, quería mejorar, quería ser mejor actriz, estudió. Entonces, en cuanto a defectos y virtudes, yo creo que eso era en ese aspecto, la honestidad que tuvo, creo que fue una gran virtud. Y sin embargo, se ve como un defecto porque tú mencionas esa historia y claro, todo el mundo se piensa, claro, la chica de 20 años que conoce al señor de 50 y muchos, él es una persona con mucha influencia y mucho dinero dentro de Hollywood, pues claro, ya está. Y sí que es verdad que ese hombre la ayudó muchísimo, pero que cualquier otra con otra mentalidad distinta, pues a lo mejor hubiese accedido y hubiese quedado millonaria para toda la vida. En cambio ella no lo hizo. En la vida de todos los seres humanos, pues al final se cruzan los caminos de muchas otras vidas. Y Marilyn en concreto conoció a muchísima gente muy importante, gente muy influyente, gente muy creativa o gente muy normal, que sin embargo pues tuvo también su influencia en la vida de la artista. De toda esta gente, ¿quién crees que la influyó más? De todas las personas que conoció,
Bueno, el mencionado Johnny Hyde, que ya te he comentado, yo creo que la ayudó. Yo creo que la ayudó y le marcó. Y luego el papel de sus maridos. Bueno, de los dos últimos, porque el primero fue un chico, bueno, digamos de su barrio, con el que se casó porque si no volvía al orfanato. O sea, no era todavía mayor de edad y si no tenía marido o una persona a su cargo, la devolvían al orfanato. Entonces no, desde luego que no lo cuento. Pero luego sus dos maridos, Joe DiMaggio, que es también un aspecto muy polémico porque, hay que decirlo, vaya por delante, Joe DiMaggio era un maltratador a todas luces, un maltratador, le pegaba. Esto, yo creo que una cosa no quita la otra y la otra tampoco quita la anterior, en el sentido de que DiMaggio, es verdad que era un maltratador físico, es una cosa que es intolerable, pero luego DiMaggio le dio unos consejos, o no sé cómo explicarlo, le ayudó en su proceso de madurez como artista o como personaje, en el sentido de que ella estaba muy ninguneada, muy maltratada por la industria. Le pagaban, no sé, lo mismo que al cámara. A lo mejor estoy exagerando. Entonces DiMaggio le dijo, no, el dinero es respeto. Tú no debes exigir más dinero porque por dinero, por vanidad o por comprar tu coche, sino porque te tienes que hacer respetar. Y te tienes que hacer respetar ante todos ellos. Entonces yo creo que ahí eso le hizo también a ella dar vueltas a la cabeza, que no era tonta, desde luego, y pensar, pues, es verdad, yo quiero cumplir mi sueño y al mismo tiempo que lo estoy cumpliendo, pues, tengo que hacerme respetar. Entonces, no es porque yo gane $1,000 más que el otro, era una cuestión de respeto. Entonces, no sé si exactamente la frase de bueno, es que, ya te digo, ves tantas cosas que dices, bueno, a lo mejor DiMaggio no lo expresó así, pero sí, la frase era de que el dinero es respeto. Pero lo haya dicho con esas palabras o no, yo creo que tenía razón y en ese aspecto la ayudó mucho. Luego Arthur Miller, que fue su tercer y último marido, que fue el escritor y el dramaturgo. A ver, Miller, el problema es que yo creo que esto también es muy tópico, muy manido, pero entraba un poco con el hándicap del marido cuidador o del padre marido, una historia un poco rara, porque ella también se enamoró de él, entonces ella lo encumbró, por así decirlo. Mi salvador, un intelectual. Ella también quería ser una intelectual, quería ser una mujer que destacara por eso, por su cultura, no solamente por su físico. Ella estudió mucho, leyó mucho, entonces, wow, Miller entró a su vida y era como el hombre perfecto, por así decirlo, ¿no? Y eso fue la trampa, eso fue lo malo para los dos. Yo creo que lo que mató esa relación fue las expectativas que tenía puesta en él, y él también se intentó poner las medallas, no en plan a lo cara dura, no en plan yo soy aquí el más, no, pero sí que intentó, bueno, pues esta pobre chica, pues con sus problemas, sus tristezas, sus depresiones, sus vaivenes, pues yo lo voy a intentar pues encauzar, ¿no? Darle una estabilidad, y creo que no salió bien, porque desde casi un primer momento se impusieron, digamos que esos roles de pareja. Y como si hubiese fluido de otra forma, bueno, estoy jugando aquí a ser el culebrón de... no, la telenovela, ¿no? Pero si hubiese surgido de otra forma, a lo mejor, pues, hubiesen durado más o lo que fuera, pero eso fue socavando la relación, y fue otro personaje fundamental. Luego también quizás Milton Green. Milton Green fue su socio cuando Marilyn fundó su propia productora. También creo que fue un hombre que le influyó bastante, le abrió el campo en el mundo del cine, no solamente de actuar, sino también de producir, de meterse a hacer sus propias pelis, de desarrollarse de esa forma. Y yo creo que también le influyó mucho. Con Milton Green también se decían las malas lenguas, claro, estás cercano a Marilyn, tienes algo con ella, pues te acuestas con ella. Y yo creo que no, creo que fue un amigo bastante leal y un amigo que se acercó a ella de verdad con el corazón en la mano, aunque luego la historia no acabó bien, porque con Marilyn también había que saber llevarla. Tenía una personalidad muy difícil y bueno,
y ahí tuvieron unas desavenencias y no acabó la cosa bien, digamos. Famosos hay muchos, ha habido muchos y seguirá habiendo muchos, pero hay un puñado de personas que en vida, a lo mejor después de muertos como mitos, pues hay unos cuantos más, pero hay un puñado de personas que en vida adquieren la categoría de símbolos, de arquetipos, y Marilyn Monroe era una de estas personas. Se decía que en la Norteamérica de la época todas las mujeres aspiraban o a ser Marilyn o a ser Jackie Kennedy. Eran los dos arquetipos máximos. Claro, esto es un nivel de fama que es un escalón más allá de todo lo conocido. ¿Cómo lo llevaba? Yo creo que lo llevaba bien. Yo creo que lo llevaba bien porque eso le gustaba. Eso le gustaba. Ella tiene una frase que era algo así como: yo no quiero ser rica o yo no quiero ser importante, yo solo quiero ser maravillosa. Era la frase era algo así, ¿no? Y yo creo que lo llevaba bien en ese sentido de saberse, wow, idolatrada y ser el referente para muchas mujeres. Yo creo que Marilyn fue un paradigma del feminismo absoluto. Lo que pasa que, ¿qué pasaba? Bueno, pues que ha llegado hasta nuestros días, desde su época, arrastrando ese yugo de la mujer que iba a acostarse porque sí, el sexo por el sexo, súper interesada, que solo quería estar con los otros hombres, comprándolos, digamos, con eso. Bueno, pero ahora diríamos que estaba empoderadísima. Sí, claro, estaba empoderadísima y ella rompió un montón de barreras. Ella rompió un montón de barreras que yo pienso que esto es lo típico de, bueno, si no hubiera sido otra, vale, hubiera sido otra, pero la tocó ser a ella. Sin ella, yo pienso que un montón de actrices de hoy en día y bueno, por supuesto de antes, después de ella, no hubiesen llegado a... Es verdad que hoy en día todavía sigue existiendo una brecha salarial muy amplia dentro de Hollywood y en cualquier ámbito, sobre todo en el arte, ¿no? Sigue existiendo una brecha muy grande. Pero es que yo creo que sin Marilyn es que era ya una brutalidad, era una cosa exagerada. De cobrar ella $1,000 y su compañero cobrar 10,000. Era multiplicado por 10, multiplicado por 20. Y ella, bueno, piensa que en los años 50, romper con la 20th Century Fox y decir, ahí os quedáis, yo voy a ser mi propia productora, arreglárosla como podáis. Wow, es que ya hoy en día es decir, vaya, esta mujer es de armas tomar. Pues imagínate en los años 50, sí. Donde una mujer sin apoyo de su marido, sin un hombre que estuviera ahí detrás reforzándola económicamente o lo que fuera, podía ser muy poquitas cosas. Pues ella se atrevió. Entonces yo pienso que por eso pues era una mujer empoderadísima y súper fuerte en todos esos ámbitos. Luego el tema de que lo que me preguntabas antes, de que estaban esos dos referentes, ¿no? La Jackie Kennedy y ella. A Marilyn le gustaba Marilyn. Pero al mismo tiempo a Norma Jean, a la niña que seguía viviendo dentro de Marilyn, pues como cualquier personaje, ese personaje que se la comió, porque Marilyn Monroe era una careta. Norma Jean era la mujer que estaba detrás, la niña, la adolescente que estaba detrás de ese cuerpo, ¿no? Entonces para ella era el peso de esa fama, de saberse tan arriba y de tener que mantener a Marilyn. Quiero decir, a Marilyn ya no podía matarla. Ella ya no podía desprenderse de lo que ella había creado, a conciencia o no, sabiendo o no dónde se metía. Porque claro, ella empezó y claro, le salen un par de papeles y claro, no te vas a imaginar, no vas a pensar de que se va a convertir en un icono, en ese icono por el que me preguntabas tú, internacional, que va a trascender el tiempo y las épocas, y eso no lo piensa cuando hace su primer papel como Marilyn Monroe. Y claro, llega también momentos en los que eso para ella fue un shock, que le hubiese gustado pues
dedicarse a ser Norma Jean con las cosas buenas de Marilyn, pero desprendiéndose del personaje que tenía que llevar. La dicotomía entre Norma Jean y Marilyn Monroe es curiosa porque eran dos personas que convivían en el mismo cuerpo, pero que obviamente tenían circunstancias y vida muy distinta. Norma Jean, antes de nacer Marilyn Monroe, pues vivió una vida muy, muy complicada. De hecho, la inmensa mayoría de los puntos oscuros a los que nos referíamos antes están precisamente en esa etapa de su vida. Y a veces ese pasado regresaba de forma inoportuna. Estoy pensando en la historia de un famoso calendario. Ah, bueno, el famoso calendario. Sí, a ver, la polémica del famoso calendario. Pues, una vez más, hay que entender el contexto de la época. Hoy pienso que a lo mejor, si se diera el caso a la chica, a la mujer que le pasara esto, pues... Vamos, tendría de golpe 1 millón más de seguidores. Sí. Y bueno, es el episodio en el que ella graba una serie de fotos le hacen unas fotos, un calendario en el que sale desnuda. Y entonces, claro, luego cuando es ya la actriz Marilyn Monroe tal, y salen estas fotos a la luz de que era algo que había tenido que hacer por necesidad, por hambre. Tenía el coche empeñado, era pues eso, una veinteañera, no sé si tendría 20, 18, 19 años por ahí. Y tenía el coche empeñado, tenía, bueno, el alquiler de los apartamentos lo pagaba ya cuando podía. Esto era otra cosa, digamos. A ver, me imagino que para los propietarios no sería gracioso. Pero sí, tenía esta serie de problemáticas, entonces ella accede a hacer a dejarse fotografiar desnuda, que era algo que para la época chocaba un montón. Y lo hace por $50, y luego creo que el fotógrafo le invitó a un plato de comida en el restaurante de la esquina. Y cuando se convierte en Marilyn Monroe, la famosa actriz, pues moral de los años 50, también una moral un poco hipócrita, porque al mismo tiempo que tienes el personaje de Marilyn con sus curvas, con su vestidito blanco que se levanta la falda, pues al mismo tiempo que enseñas eso, pues unas fotos de un calendario en el que enseñaba el pecho y no sé qué, pues ya era demasiado, ya se pasaba, ya era demasiado amoral. Lo otro no, esto sí. Entonces, cuando sale esto a la luz, bueno, tuvo que convocar una rueda de prensa, los productores, la Fox querían pegarse un tiro todos allí porque decían, madre mía, esto es un escándalo, ¿no? Esto transgrede todo lo establecido por lo que piensa la opinión pública, que también, bueno, pues con su hipocresía, porque es que es así, eso ha existido en todas las épocas. Y ella sale muy bien de ese atolladero, porque haciendo gala de ese carisma, de esa inteligencia, de ese puntito de viveza que tenía, es verdad que tenían unos publicistas y una gente que la asesoraban, no soltaban allí a pelo. Pero la que tuvo que comerse a la prensa y la polémica fue ella. Y sale muy bien, lo justificó muy bien. Y casi como si fuera un discurso político, en el sentido de que, bueno, pues el político que sale y habla y conmueve a la masa y luego le vota, ¿no? Pues lo mismo pasó con ella. Ella salió, habló, explicó la situación que tenía en ese momento y convenció a la gente, y convenció a la opinión pública. No, por supuesto que llegaron cientos, miles de cartas a los estudios de la 20th Century Fox para que la echaran, o para que, bueno, prácticamente que la dilapidaran. Pero luego la gente pues lo entendió y lo aceptó y ya está. Estamos hablando, como decíamos, de una mujer muy empoderada para su época, de alguien que estaba en la cima del mundo en su época, pero que también tenía muchos traumas, muchas inseguridades, una personalidad complicada. Uno de los complejos que tenía es que no se la tomaba en serio, que obviamente pues su apariencia física, su voz, todo el aura de sexualidad que la rodeaba, pues hacía que sencillamente nadie la tomase en serio intelectualmente. Esto en su relación con Arthur Miller, pues parece que tuvo especial protagonismo, y luego cuando
pues tuvo ese affair con los hermanos Kennedy, pues se comenta que se documentaba sobre política internacional y un montón de temas, digámoslo así, profundos, pues para eso, para que la tomasen en serio. ¿Y tú crees que ese pudo ser el gran reto de su vida, que esa apariencia física hiciera que, bueno, pues nadie la tomase en serio en otros campos? Buena pregunta. Buena pregunta, sí, yo pienso que si no fue uno de sus mayores... A ver, ella tuvo muchos retos, ¿no? Muchos obstáculos, muchas barreras que saltar. Pero sí, seguramente esta fue una de las más difíciles y de las más duras, porque claro, ella arrastraba bueno, ella era Marilyn Monroe, no era una catedrática de arqueología, de la historia, entonces tenía un doble hándicap, ¿no? Era, bueno, pues tú eres actriz, eres muy guapa, sales en el cine y ya está, y quédate ahí. Era básicamente lo que le decían. Y claro, ella tuvo que esforzarse mucho, tuvo que estudiar muchísimo, por curiosidad, por cultura, porque yo pienso que luego también ella quería que todo esto la ayudara como actriz, no solamente en plan cultureta, de bueno, pues como mi marido es escritor, pues yo tengo que saber muchas cosas. No, ya no solamente eso, sino que yo creo que toda esta información, toda esta cultura, todo esto que ella quiso aglutinar, era con miras a más allá, que esto nunca lo sabremos, pero a convertirse en una actriz dramática, a convertirse en una actriz con papeles muy, muy fuertes, muy difíciles. Sobre todo yo creo que la espinita que a lo mejor no pudo desarrollarse del todo fue en una película, pues en un drama, o quién sabe, no sé, a lo mejor si hubiese llegado a los 80, pues en un thriller, o rollo de ese tipo. Y yo creo que lo hacía ya también con esa idea de cultivarse y de ser mejor como persona, no solamente para que la tomaran en serio, por supuesto, porque como tenía sus inseguridades y sus problemas depresivos y todo eso, pues la opinión de los demás le importaba muchísimo, pero más allá de eso, ella lo hacía, yo creo que por motu propio, para ser mejor. Lo que has comentado es verdad, cuando tuvo su relación con los Kennedy, que sí, se informaba sobre política internacional, sobre la política interna también de Estados Unidos, un montón de cosas. Y claro, y bueno, y también en ese aspecto, pues no gustaba, pero no gustaba ya solamente en plan como anécdota de, bueno, Marilyn, pues tú eres muy guapa, quédate en esto, sino que yo creo que hubo gente alrededor de los Kennedy a lo que no le gustó que esta chica tuviera algo en la cabeza, porque eso podía ser peligroso para ellos. Yo creo que ahí también intentaron, pues, machacarla por esa parte. Desgraciadamente, cuando hemos traído a Marilyn Monroe a este programa, ha sido para hablar de su muerte. Y después de tanto trabajo, de meses y meses metido exclusivamente en este tema, de haber leído todo, de haber contrastado todo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo murió Marilyn Monroe? Bueno, la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, sin duda. Yo pienso que a veces... el personaje es tan grande y el personaje es tan importante que el personaje tiene que tener una historia acorde a lo que fue. O sea, yo parezco muerto mañana y dirán, bueno, se atragantó con cualquier tontería y se murió. Pues ya está, porque no soy nadie. Pero claro, un gran personaje cae. Entonces el mito se derrumba y hay que justificarlo. Entonces yo pienso que al final toda la polémica de su muerte era más sencillo, por así decirlo, menos complejo de lo que montaron alrededor. Y por una parte yo creo que si hubiesen querido matarla directamente, o sea, vamos a por ella, hubiese sido la mafia, hubiese sido la CIA, hubiese sido porque a los Kennedy se les cruzó el cable y dijeron, bah, es que no estaríamos hablando de esto porque habría muerto y habría muerto. O sea, pero se dejaron tantos cabos sueltos, tantas cosas que no encajaban, tantas medias verdades, tantos sí pero no.
una autopsia limpia, pero luego si profundizas te das cuenta de que o no era tan limpia, o cuando estaban a punto de llegar al mogollo, pues ahí se echaron para detrás. Entonces ya empiezas a ver cosas que tú dices, no me lo creo, porque tanto si hubiese sido la mafia, que otra cosa no, pero yo creo que de matar personas la mafia sabe algo. Y si hubiesen sido los Kennedy o la CIA o quien hubiese sido, yo creo que hubiesen hecho un trabajo muchísimo más limpio y ya está, porque también los servicios secretos de matar personas también saben bastante, y ella no era una jerarca que tenía 50.000 guardaespaldas detrás y un coche blindado. Una chica normal y vivía en una casa, bueno, una mansión más o menos guapita, pero normalita. Entonces yo creo que los Kennedy sobre todo no supieron gestionar a Marilyn, no supieron gestionar. La tomaron por demasiado tonta y luego resultó que no lo era. No era el tipo de mujer al que ellos estaban acostumbrados a lo mejor a tratar, que bueno, esta se deja hacer todo y luego no te va a reclamar nada, no te va a pedir nada, o la puedo callar la boca con un par de billetes, porque es a eso lo que van. Y Marilyn no iba a eso. Si Marilyn hubiese ido a eso, pues a lo mejor hubiese vivido seguramente muchísimos años más y feliz de la vida. Pero ella, volvemos a lo de antes, a lo de hacerse valer, a lo de que la tomaran en serio, tenía su orgullo, que por supuesto como cualquier persona está muy bien que lo tenga, y yo creo que no supieron gestionarlo. Ella también, pues, la pilló en un momento difícil, se puede decir. Bueno, se acababa de separar relativamente hacía poco de su último marido. No creo que estuviera especialmente deprimida, hombre, como toda ruptura y todo, ¿no? Pero la pilló en un momento en el que a lo mejor estaba ese fantasma de la enfermedad mental, de la depresión, de los traumas de la niñez, pues a lo mejor estaba un poco más vivo que unos años atrás. Y yo creo que Marilyn, sometida a esa presión, y yo creo que acabó cometiendo una estupidez, seguramente no intencionada. Yo creo que no intencionada, porque también pienso que si hubiese sido intencionado, en plan, ¡buah!, me tomo todo esto y adiós, creo que también hubiese sido todo también más sencillo. Ahí es lo que te iba a decir, de que no es que sea un tema, pues pasó esto y ya está, caso cerrado, no, pero creo que le han añadido tantas cosas, tantas capas, tantas conspiraciones, tanta gente, que lo han convertido en ese batiburrillo. Y yo creo que ella acabó haciendo una tontería que no quería hacer, pero la acabó haciendo. Y tampoco quiero revelarlo, tampoco quiero revelar del todo, porque, a ver, si la gente luego se va a leer el libro. No, tú protege tu propiedad intelectual. Pero vamos, yo pienso que la noche de su muerte, por aquella casa, vamos, pasó hasta el fontanero. Pasó todo el mundo, pasó mucha gente, pasaron muchas cosas. Y no es para nada lo que nos han contado. Este libro, 50 centavos por tu alma, el libro de Joel, no ha sido publicado aún. No tiene ni editorial. Editoriales, animo a que le echéis un vistazo al manuscrito de Joel, que merece mucho la pena. Es un libro absolutamente inédito. Y espero, Joel, que cuando esté disponible pues nos lo cuentes para que podamos leerlo todos. Bueno, yo ya lo he leído. Tú has sido el primero. Bueno, sí, ahora que lo pienso, ha sido, vamos, el primero. El leérselo completo, el primero, sí. Pues sí, claro, a ver, que, bueno, en primer lugar te agradezco la entrevista y que te agradezco que des visibilidad al trabajo que he hecho. A ver si tengo suerte y alguien nos escucha. Claro. Y esto sale adelante. Yo ya he estado contactando con editoriales porque me gustaría compartir esto. Han sido 4 años, sí, desde que empecé a investigar y tal, digamos, 4 años. Bueno, yo tengo un trabajo normal. Quiero decir que me dedique a esto. Sí, por supuesto que me gusta escribir y quiero ser escritor, pero tengo que comer. Lógico. Y tengo que pagar las facturas y el alquiler y todas las cosas como cualquier persona. Y por eso han sido 4 años de trabajo.
Y pues eso, vamos a ver si dentro de poco lo tenemos por aquí. Desde luego que también vas a ser el primero en decirte, Santi, mira, pues gracias a ti seguramente tenemos esto aquí. Y mucho que me alegraré. Joel Solá, que muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a días extraños y muchísima suerte con ese 50 centavos por tu alma. Un abrazo muy grande. Gracias, Santi. Bueno, gracias a ti. Hasta luego.